Bueno, pues para el día de hoy voy a explicar el contexto en el cual voy a dar un ciclo de sesiones. El contexto es que el mes de marzo, para la familia Abascal Carranza y la familia que he formado con mi esposa, el mes de marzo está cargado de fechas simbólicas. Cumpleaños, aniversarios, etcétera, 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 con mucha frecuencia. Sobre todo el santo de mi esposa, Santa Patricia, que es el día 17, las Patricias felicidades. Y bueno, pero el 17 de marzo es una fecha para mí y para todos los hijos y nietos de papá, Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió la revolución. Es una fecha particularmente relevante, porque mi padre, y no es porque sea mi padre, es un personaje que es un parteaguas en la historia de México, por muchos motivos. Esos motivos los explica muy bien el 12º de los hermanos, que se llama Rodrigo Ruiz Velasco Barba, que es un historiador, es un doctor en historia por la Universidad de Guadalajara, tiene su doctorado en historia y él dedicó su tesis doctoral a escribir la biografía de mi padre, al considerar que es un personaje de la historia de México, del México moderno, extremadamente importante por muchos motivos. Sobre todo porque es el único mexicano que en los últimos 100 años se atrevió a desafiar a la revolución. Así se llama el libro que escribió Rodrigo Ruiz Velasco sobre mi padre. Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Y el 17 de marzo se cumple entonces 81 años del matrimonio de mis padres en La Paz, Baja California, 300 kilómetros al sur de un lugar que era totalmente inhóspito, totalmente desconocido, en el centro del Valle de Comondú, que ahora se llama, y se llama así desde 1940, se llama María Auxiliadora. Es un pueblito de no más de 5,000 habitantes actualmente, que empezó con 300 habitantes, todos migrantes del centro de la República, principalmente Jalisco y Michoacán. Y en ese lugar nací yo, un 11 de marzo de 1943. Mañana a las 0:15 horas hará 80 años. Y quiero dedicar este ciclo de conferencias con ustedes a exaltar, a resaltar, a recordar la memoria de mi padre. Para lo cual inicio este ciclo platicándoles a todos ustedes el prólogo, o mejor dicho, lo que está en la cuarta de forros, así se llama, la contraportada, un libro que se llama La Revolución Mundial, y el subtítulo de Herodes a Bush. Si mi padre hubiera vivido otros 23 años, murió de 90, hubiera escrito de Herodes a Biden. Pero como vivió hasta Bush, pues escribió de Herodes a Bush. Lo cual quiere decir que la revolución mundial comienza con Herodes y todavía no ha concluido. ¿Y qué es esto de la revolución? Él dedica un gran libro, un libro extraordinario de 462 páginas a explicarnos la historia de la revolución mundial. Y no podemos entender la historia de México y muchísimo menos lo que yo llamo la otra historia. Incluso la otra historia, pues es el título de nuestro taller de todos los viernes. La otra historia, la que nadie jamás te ha contado.
Bueno, pues entonces, haciéndome eco del título y del contenido de nuestro taller de todos los viernes, pasaré a platicarles a partir de hoy qué es eso de la revolución y cómo afecta lo mismo a Perú. Y lo digo porque aquí tengo una linda representante de esa hermana nación. Luego aquí la tengo a la vista. Por ahí debe andar también Luis Freddy, eh, otro amigo peruano, pero también tenemos aquí personas de otros países de Hispanoamérica. Y desde luego, cómo afecta, en este caso de nuestro taller, cómo afecta particularmente a México. Pero podemos decir que la revolución mundial es una tragedia de lesa humanidad. Es una tragedia que afecta absolutamente a todos los habitantes de la Tierra, sin importar si nacieron en la época de Herodes o nacieron en la época en la que Cristo anduvo predicando en Galilea, o si nacieron en la época de, de la Baja Edad Media o la Alta Edad Media, o si nacieron en el Renacimiento o durante la Revolución Francesa o a principios del siglo X. La revolución mundial afecta para muy mal, afecta de una manera tétrica, tenebrosa, trágica, la vida humana donde quiera que estemos. Pero no voy a lanzar esta afirmación sin demostrar. Por eso he querido comenzar por platicarles qué dice mi padre en la contraportada de su libro de Herodes a Bush. Un libro que se escribió, fíjense bien, terminó de escribirlo él en el año de 1992. Ahí está la fecha hasta abajo. Se alcanza a ver. 1992. Han pasado ya 31 años. Y hoy más que nunca este libro está vigente. ¿Qué nos platica mi viejo, mi querido viejo, que murió con una mente que ya quisiera yo tener, lúcida, creativa, brillante? Una moción de orden, no sé por qué permiten que se meta tanto ruido. Ojalá nos echaran la mano con que no tuviera yo que estar silenciando al grupo a cada rato. Tan sencillo como mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Ahorita que estoy yo platicando. Bien, espero que me hagan caso, por favor, para el beneficio de todo el grupo. Entonces, regresando a lo que me ocupa, la gran pregunta es, ¿y qué es la revolución mundial? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? ¿Cómo se ha conducido? ¿Qué es lo que ha venido haciendo a lo largo de 2000 años? Dice mi padre, voy a explicar algunos párrafos, otros los voy a leer porque vale la pena, pero ahí les va. ¿Qué es la revolución mundial? Generalmente se está creyendo que en el mundo y en México ha fracasado el socialismo. El socialismo es el más suave de los nombres del comunismo y de la revolución mundial. Y se cree vulgarmente y en cierta forma, digo yo, tontamente, que los cambios que se están efectuando en nombre de la revolución, concretamente en México desde 1910, son cambios buenos y de fondo en lo material y en lo espiritual, y que se pueden prever mayores cambios y por lo tanto la gente cree mayores beneficios en la medida que la revolución avance. Pero nada más falso. No es así. Todos los males, me refiero sobre todo a los espirituales, que son los que en primer término nos deben importar y merecen tal nombre porque afectan directamente
a nuestras almas. ¿Y por qué de ellos, de los males espirituales, provienen también los reales males materiales, los peores males materiales se han materializado, se han radicalizado a partir de los males espirituales? Cosa que espero poder demostrar a lo largo de esta serie de explicaciones. Y los alivios o esperanzas de alivio de los males materiales, que son los únicos que por desgracia les preocupan a la mayoría de las personas, espero que no ocurra eso con este grupo y que lo que realmente les ocupe y les preocupe sean los males espirituales. Pero en el ancho mundo, tanto en México como en Rusia o China o Japón o los Estados Unidos sobre todo, la gente solo se ocupa de pelear contra los males materiales. Lo cual, esta lucha solo sirve para mejor disimular, dice mi padre, disimular la esclavitud en lo espiritual. Palabras textuales de él. El combate, repito el concepto, el combate a los males físicos o materiales solo sirve para disimular la esclavitud en lo espiritual. Salinas de Gortari, conste, Salinas de Gortari, pues en la época de los 90 era un personaje extremadamente poderoso, influyente, determinante en la vida política de México. Salinas de Gortari lo expresó en pocas palabras un 1 de noviembre, cuando dijo que, dijo Salinas, me propongo reconciliar la secularización definitiva de nuestra sociedad con la efectiva libertad de creencias, que constituye uno de los derechos humanos más importantes. A ver, ¿qué quiere decir reconciliar la secularización definitiva de la sociedad con la efectiva libertad de creencias? Quiere decir que el mundo que Salinas pensó y que está vigente hoy más que nunca es un mundo secularizado. ¿Qué significa? En pocas palabras, un mundo descristianizado. Eso quiere decir una secularización definitiva. Secularización viene de la palabra seculum, siglo en latín. Y lo secular tiene que ver con lo material. Lo secular tiene que ver con el gobierno. Lo secular tiene que ver con todo lo no religioso, con todo aquello que se aleja o se opone a Dios. Y Salinas pretendía, y por supuesto todos sus sucesores, y sobre todo este de actualmente que tiene esclavizado a México, y lo tiene esclavizado como el flautista de Hamelin, ¿sí?, con el sonido de su meliflua voz seductora que solo sabe decir mentiras, para que el siglo, el mundo, predomine sobre las creencias. En pocas palabras, eso es lo que se propuso Salinas y en gran medida lo logró. El siglo aplastando al cristianismo. El mundo siendo aplaudido, siendo dirigente de cualquier alma, de cualquier persona, por encima de la iglesia o por encima de la fe o de la ley natural. Eso fue lo que quiso decir este excelente presidente en lo material, hay que reconocerlo, y el peor presidente en lo espiritual, solo superado por alguien peor que él, y que es Manuel Andrés López Obrador. Ahora bien, esta reconciliación se da sometiendo las creencias, pero sobre todo las creencias católicas, a la secularización definitiva de nuestra sociedad, es decir, a su ateización definitiva.
Se somete lo espiritual a lo temporal. Se somete lo irrelevante a lo más relevante. Se somete la esencia al accidente. Se somete el alma a las exigencias del cuerpo y sobre todo a las exigencias más primitivas, más salvajes y más egoístas, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. El Estado ateo, dice mi padre, reconoce la existencia de una entidad que se llama Iglesia, pero el Estado que gobierna en México desde 1910, el Estado nunca ha obedecido las reglas morales. Sobre todo, nunca ha obedecido las reglas éticas que se desprenden del reconocimiento a que la Iglesia existe. ¿De qué diablo sirve que Salinas reconozca o que el bulto reconozca que existe la Iglesia si nadie en este país desde hace más de un siglo está dispuesto a obedecer las leyes de Dios y las leyes de la Iglesia? Ahora, después de esta larga parrafada mía, continúo con la cita de lo que dice mi padre. Porque siendo ya de hecho minoritaria y anémica de espíritu la población católica, qué párrafo tan contundente. Vale la pena repetirlo. Porque siendo ya de hecho minoritaria y anémica de espíritu la población católica y en proceso también de secularización, de laicización, con todo y su decadente clero, y conste, lo decía en 1992, hace 31 años. ¿Qué diría ahora? Con tantos sacerdotes que incluso aplauden la ideología de género, como lo vimos en las sesiones de lunes y miércoles de la semana pasada. Entonces no hay por qué, dice mi padre, no hay por qué negarle un mendrugo de libertad a la Iglesia. Y sí, Salinas concedió un mendrugo de libertad al declarar que las iglesias, ni siquiera dijo la Iglesia, pues tenía derecho a tener templos y hospitales y escuelas y todo lo que él facilitó por llevarla bien, digamos. Como dice mi padre sabiamente, le dio a la Iglesia un mendrugo de libertad. ¿Y por qué lo hizo Salinas? Bueno, pues porque él se confió en la reducida ansiedad semicatólica. Él no se refiere al pueblo de México como católico, sino a una sociedad semicatólica y al clero decadente también ya secularizado, en su mayoría. Y todos ellos no dejarán de ser reabsorbidos por la sociedad definitivamente secularizada. Es decir, ¿quién va a absorber al católico de medio pelo? ¿Quién va a absorber a un cura inculto y que no sigue heroicamente las virtudes cristianas y que no predica aun a riesgo de su vida la palabra de Dios? Pues lo que va a seguir es que serán reabsorbidos por la sociedad definitivamente secularizada. Secularización realizada conforme al vehemente deseo expresado por Juárez en su discurso del 9 de mayo de 1861 ante el Congreso Constituyente de aquella época. Vean cómo en la historia no podemos quitar un eslabón, porque entonces la historia completa dejaría de entenderse. Si quitamos el eslabón juarista, no estaríamos entendiendo lo que estoy pretendiendo explicar en estos momentos. Y ciertamente, más fuerte que nunca es ahora el secularizante socialismo, ateo y anticristiano.
principalmente la escuela oficial materialista. A ver, quiero detenerme en este concepto. La escuela oficial en México, como en toda Hispanoamérica, es oficialmente atea. ¿Y qué puede producir una escuela oficial atea? Pues malos católicos, católicos dice el que es católico, o mal católico, futuro protestante. Pero sobre todo, la escuela atea, y esto tal vez no alcanzó a verlo del todo mi padre. Bueno, aquí Germán pregunta, ¿qué diferencia hay entre atea y laica? Ninguna diferencia. Atea es laica, laica es atea. Ahora bien, una aclaración, porque la palabra laica o laico tiene un atenuante, y es la palabra laicidad. Y la palabra laicidad no implica ateísmo. La palabra laicidad implica una separación entre los mandos, por un lado de la iglesia y por otro lado del gobierno civil, lo cual es muy saludable. La iglesia no se mete a legislar en materia de finanzas, en materia de tráfico, en materia de pago de impuestos, no se mete a legislar en cuántos kilómetros de carreteras habrán de construirse y cosas por el estilo. Zapatero a tus zapatos. Pero el Estado, en la sana laicidad, tampoco se mete a declarar que la educación tiene que ser laica, porque entonces ya no hablamos de laicidad, hablamos de ateísmo. Y David pregunta, ¿y por qué no? A ver, David, no entendí tu pregunta, escríbela bien, por favor, porque escribiste fuera de contexto. ¿Por qué no qué? Completa tu pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo en que la iglesia y el Estado deben estar separados. Zapatero a tus zapatos. Como lo dijo Cristo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Él marcó la sana laicidad. Por eso no entiendo la pregunta de David. Espero poderla entender al rato. Entonces, de todo esto se deriva más fuerte que nunca el secularizante socialismo, ateo y anticristiano, principalmente mediante la escuela oficial materialista, atea y con el sexo como eje de la vida en todos sus grados, los hospitales del Estado y la satánica rectoría antinatal. A ver, parece ser que lo que pregunta David es que por qué lo más correcto es decir seglares en lugar de laicos, ¿correcto? Bueno, sigo sin entender la pregunta de David. Ya más adelante espero que la pueda formular. Dice sabiamente Marta que en la época de Salinas se dieron las bases para que no hubiera educación y que se acabó con los planes de estudio para evitar la formación de docentes decentes. Muy bien, Marta, excelente comentario. Y se inició la falta de discernimiento en los alumnos. Ahí tenemos la obra secularizante de la revolución. Lo más correcto es decir seglares en vez de laicos, cierto. Ah, pues Martita dice, allá estuve, claro. Muy bien. Bien, continúo. Entonces, la rectoría antinatal es lo que más vigencia tiene hoy. Un Estado antinatalista, con la intromisión directa y permanente del mismo Estado totalitario en la vida íntima sexual. ¿Por qué digo esto? Porque muy fuertes instituciones que en conjunción y en nombre de la democracia y con la bandera de la modernidad constituyen la total estatización de las inteligencias y de las voluntades.
¿Qué quiere decir la total estatización de las inteligencias y de las voluntades? Pues muy fácil, que la corrección política, que lo bien visto políticamente en este país y en casi todo el planeta, es aquello que el Estado aprueba. Eso es la estatización de la inteligencia. Si te atreves a opinar en contra de lo que el Estado opina, pues estás cometiendo un crimen y te mereces ser perseguido. David pregunta por qué la iglesia no debería estar metida en la política, porque el que sirve a dos amos, con uno queda mal. El Estado debe considerar a la iglesia como su asesora en lo espiritual. El Estado debe considerar el orden divino para respetar el orden social. Pero eso no quiere decir que, como lo hizo el cura Hidalgo o el cura Morelos, se metan a revolucionarios para supuestamente restaurar un orden social, cuando en realidad tanto Morelos como Hidalgo hicieron todo lo contrario, hacer un desbarajuste sensacional. No, la iglesia debe ser solo iglesia. El sacerdote debe ser solo sacerdote. El político que se dedique a la política y no que se ponga los hábitos del sacerdote y haga votos de sacerdote. No se vale, porque no tiene uno manera de abarcar los dos servicios, las dos misiones. Es como una pinza. Es como si el lado izquierdo de la pinza le dijera al lado derecho, quítate que ahí te voy. Yo quiero ser tú. Yo quiero ser como tú. O el lado izquierdo le dijera lo mismo al derecho. Pues no. La pinza, para que funcione, tiene que ser la parte izquierda y la parte derecha en una posición de vectores opuestos para que sea una pinza. Es lo mismo. Iglesia y Estado deben ser una pinza para ocuparse benevolentemente del bienestar espiritual, la iglesia, y material, el Estado, de la sociedad, en una sana laicidad, en una sana armonía de objetivos. Ambos persiguen el bien. Entonces, bueno, yo sigo sin ver lo que publica David, no sé qué esté sucediendo, lo vemos luego en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, el Estado totalitario se ha metido en la vida íntima sexual. Retomo, fuertes instituciones que en conjunción y en nombre de la democracia y con la bandera de la modernidad constituyen la total estatización de las inteligencias y de las voluntades. Ya expliqué qué es la estatización de las inteligencias. No puedes opinar en contra de lo políticamente correcto. Si lo haces, como a mí me pasa a cada rato, me eliminan de las redes sociales o me bloquean o me castigan. Lo mismo por unas horas que por unos días o unas semanas, y en esos momentos ya estoy amenazado de que todas mis cuentas van a ser eliminadas si vuelvo a cometer o a decir algo que moleste al narcosistema. Todo esto remachado por un desalmado terrorismo intrauterino. ¿Qué es el terrorismo intrauterino? A ver, 10 segundos para contestar. ¿Qué es el terrorismo intrauterino? El aborto ¿Aborto? y los labios de Marta Cecilia. Y el aborto como un derecho de la mujer. Háganme el favor. O sea, hay derecho a asesinar. Por eso mi padre le llama terrorismo intrauterino e intragenital. Pero aquí viene lo peor que les debo decir en esta sesión. ¿Quiénes son los más dóciles agentes del terrorismo intrauterino e intragenital? ¿Quiénes son los más
eficientes agentes de esto? ¿Las mamás? Niños, Las los niños. víctimas, o sea, las mamás. Mamás. Porque la primera víctima es la madre. El niño, digamos que salva su alma, pero la madre condena la suya, a menos que haya un profundísimo arrepentimiento del mal hecho. Pero el niño, pues ya suprimido y se va al cielo, sin pasaporte del purgatorio, porque evidentemente a esa edad no tuvo la manera ni la posibilidad de pecar. Entonces, vean este genial párrafo de papá. Remachada por un desalmado terrorismo intrauterino e intragenital, cuyos dóciles agentes son sus propias víctimas, que el día 8 de marzo marcharon desvergonzadamente, sí, desvergonzadamente, y muchas de ellas se llevaron marranazos terribles del ejército, no sé si vieron los videos, pidiendo unos derechos que son derechos natural, no tienen por qué pedir que a las mujeres no se les maltrate, porque a ver, ¿a quiénes se maltrata más en este país? ¿Conocen la proporción? 93-7. Las víctimas del narcosistema somos varones. Ah, pero no hay una marcha de varones, ¿no? Porque sabemos, como buenos varones racionales, pues que es inútil y es absurda que salgamos a pelear porque no haya homonicidios, ¿no? O como se diga, haciendo una chusca comparación con feminicidio, masculinicidio sería, ¿no? Bueno, el derecho a la vida está consagrado en la Constitución de todos los países donde no hay un régimen como el China, por ejemplo. Entonces, simplemente hay que pelear por un derecho ya establecido. Pero nada de que salgan con letreros como "mi vientre es mío", "nadie decide sobre mi vientre", "fuera de aquí los curas", "mueran los machos", "no queremos hombres", y el solo hecho de ser varón ante estas feminazis, ya a uno se le condena como asesino por el mero hecho de ser varón. Eso anduvieron gritando el día 8, condenándonos a los varones a ser de lo peor de la raza del planeta, de la raza humana, por el mero hecho de ser varones. Ah, ya somos asesinos, ¿no? No, las asesinas son ustedes cuando abortan. Y claro, el arrepentimiento siempre es factible. La rectificación siempre es factible. Pero díganme ustedes cuántas de estas arpías que marcharon el día 8 están dispuestas a arrepentirse de todo corazón. Yo creo que ni una entre todas ellas. Pero en fin, eso solo Dios lo sabe. Y ahora regreso al texto de papá y hace una pregunta. ¿Puede haber un triunfo mayor del socialismo, de la revolución, que lograr que sus víctimas sean sus propios verdugos? Qué contrasentido, ¿no? ¿Puede haber un mayor triunfo del socialismo y de la revolución mundial que el haber logrado que sus víctimas sean sus propios verdugos? No, es el principal triunfo de la revolución. La mamá que va contra su propia naturaleza. Esto es un triunfo mucho mayor que el que lograron Lenin y Stalin en su momento. Y Marx, el mismísimo Carlos Marx, el diabólico autor de todo esto, bueno, cuando menos el inventor inicial de todo esto, el mismo Carlos Marx no se pudo imaginar un triunfo más cabal y profundo que el que ahora se llama terrorismo intrauterino. Y además terrorismo intragenital.
dentro de los propios genitales, se realiza el fin que propagaron, por el cual lucharon y pelearon los jerarcas rusos de inicios de la revolución. Y ahora cito a algunos autores, algunos falsos héroes, algunos personajes, todos revueltos, que los englobo yo con el nombre de conspicuos genocidas modernos. Conspicuo quiere decir especialísimo. Conspicuo quiere decir notabilísimo. Lo digo para alguna persona que no haya entendido el término conspicuo. Y voy a citar a Robespierre, uno de los principales líderes del terror francés, a Marx, ese que deja morir a su madre y a su esposa y a sus hijos, mientras escribe en Londres Das Kapital, y literalmente es el victimario de su familia. Lenin, aquel que decía calumnia, calumnia, que algo queda, y una verdad, una mentira dicha 1000 veces, acabará siendo verdad. Eso es lo que sucede en México, en el México de hoy. Qué terrible, pero así es. El peje puede mentir todos los días, y muchas veces hay un autor que le tiene registradas hasta el día de hoy 98,000 mentiras en 4 años de desgobierno. 98,000 mentiras o expresiones no ajustadas a la realidad o cuando menos ambiguas, pero más que nada mentiras. ¿Y cómo es posible que la gente le siga creyendo? Porque las víctimas, los chairos son las víctimas, son los verdugos de ellos mismos. Al tragarse todas las mentiras de Robespierre, Marx, Lenin, Stalin, Roosevelt, Eisenhower, Truman, etc. Y modernamente, Biden y Macron, el francés, y Sánchez, el español. Y la única que en Europa sale a dar la cara por el bien, la verdad y la belleza es Giorgia Meloni. Y otro, Víctor Orbán, de Hungría. Y el polaco no me tiene del todo convencido, pero el húngaro y la italiana, vaya que sí. Estos autores de crímenes contra la humanidad, Robespierre, Marx, Lenin, Stalin, Roosevelt, Eisenhower, Truman, por no hablar sino de los más conspicuos genocidas modernos, han sido superados ampliamente. Todos ellos ya fueron superados. Es más, yo me atrevo a decir que todos ellos juntos ya fueron superados por la actualidad. Además, la revolución totalitaria fomenta a diestra y siniestra el traidor hedonismo. ¿Sí? Fomenta el hedonismo. Y esta misma hace que sus vasallos no se sientan libres en lo económico. Vasallos quiere decir esclavos, servidores. No se sientan libres en lo económico. Siempre será la situación económica la principal y casi cosa única de preocupación por los habitantes de este país y probablemente de cualquier país de Hispanoamérica. Y claro, este narcoestado, con muchas frecuencias, en muchas ocasiones, echará mano del terrorismo fiscal para apuntalar la revolución. Es más, conozco el caso de varios opositores a Malo, opositores ideológicamente irreductibles, valientes, que han sido intimidados, ¿saben cómo? Ah, no te preocupes, te mando al SAT. Sí, tú sigue hablando todo lo que quieras. Pero si tú me sigues molestando, te mando a Hacienda.
para que Hacienda te investigue hasta por debajo de las piedras y si no te encuentra ningún delito fiscal que perseguir, tendrá la habilidad de inventarte lo necesario como delito para que vayas a la cárcel. Por esa razón, tenemos entonces una tiranía tan omnímoda, una tiranía tan poderosa, tan eficiente, porque impide que sus vasallos se sientan libres en lo económico. Y porque siempre será la preocupación de ricos y pobres, la economía, la única o principal preocupación. Y echar a mano del terror fiscal. Jamás habrá espiritual libertad, en ningún momento. En ningún momento tendremos libertad espiritual. ¿Saben qué es lo que he llegado a pensar de este gobierno y de todos los gobiernos revolucionarios? Que solamente existe libertad para pecar. Abrazos, no balazos. A los delincuentes peores, a los narcos. Pero yo me pregunto, ¿sabrán en el gobierno qué cosa es el pecado? ¿Sabrá el presidente de la República y sabrán los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos qué cosa es un pecado? Por supuesto que no. Es más, si nos atreviésemos enfrente de ellos a hablar de este término, nos caería toda la furia de los dioses del Olimpo. Claro, dicen una palabreja, hay ilícitos, que son las transgresiones a las reglas de la revolución. Eso sí, hay ilícitos, pero cualquier ilícito invariablemente es solamente aquel que va en contra de las reglas de la revolución, porque no hay pecado. Porque la noción de pecado, fíjese qué interesante, la noción de pecado supone la noción de Dios uno, creador, legislador y remunerador, que son las 4 características de nuestro Dios verdadero. Dios es uno y trino, creador, legislador y remunerador. Remunerador quiere decir que cumplirá con sus promesas. Exactamente la misma inconsciencia y el mismo sanguinario ateísmo, y ahora ligo este momento histórico con mis conferencias anteriores sobre el dios Huitzilopochtli y la contracultura azteca. Este mismo ateísmo de hoy es el mismo de la sanguinaria y atea idolatría de Huitzilopochtli, de hace 5 siglos. ¿Por qué? Porque la sociedad azteca vivía sin el concepto de pecado y solo los jerarcas aztecas consideraban las reglas del mandamás, del Tlatoani, del gran Tlatoani, como el que ahora tenemos en Palacio. Y déjenme decirles cómo opino yo acerca del Palacio. Es un enorme chiquero para un solo puerco. Es un enorme corral para un solo güey. Es un enorme palacio para un solo dictador. El gran Tlatoani. Ahora bajo el imperio mundial de Mr. Biden, ese imperio mundial que a través de 2000 años se da la mano con Herodes, el que manda matar a los inocentes. Ordena la matanza de inocentes. Más todas las matanzas que USA ha ordenado en las últimas décadas, comenzando por sus inicuas y sangrientas intervenciones en muchos lugares de Hispanoamérica, pero sobre todo contra México. El imperio es un imperio del mal, con un emperador del lado oscuro de la fuerza, Mr. Biden y la vicepresidenta, por supuesto. Y ahora Biden, extender su control natal a todo el planeta, a todo el mundo. Conclusión,
La salvación de México no está en la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad y la posmodernidad son el socialismo, con rostro, voz y ademanes de alegre cortesana, con el puñal envenenado en la manga, no en el puño, escondido bajo la manga. ¿Dónde estará verdaderamente nuestra salvación? Concluye, y aquí regreso a la lectura del artículo de papá, únicamente nuestra salvación estará en Cristo, en la cabal y sincera conversión a Cristo, nuestro único Redentor y Salvador. Firmado el 20 de noviembre de 1991 en su casita de Tlalnepantla. Bien, con esto concluimos la presentación del día de hoy. Ya no alcancé a explicar otro artículo que es cómo se describe a sí mismo malo. Yo soy el presidente de la República. Comienza diciendo, por eso México es mío. Así comienza. Lo vemos el próximo viernes. Su autodescripción autobiográfica del Pejelopostli. Bien, comenzamos con nuestra sesión de preguntas, aportaciones, dudas, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Bueno, buenas noches, soy David. Hola, David. Había preguntado sobre hace rato que por qué no, bueno, por qué no sería apropiado que la iglesia en combinación con el gobierno, pues se complementaran, uno con lo espiritual y el otro con haciendo cumplir no las cosas como dice la ley, ¿no? Sino la voluntad de Dios. Obviamente que no se puede en menos en estos tiempos, ¿no? Para tu Pero aquí era información, la monarquía, a ver, en David, la para tu monarquía española. escúchame, por favor. Para tu información, esto se dio durante 14 siglos. ¿No estás enterado? Durante 14 siglos se dio esa unión, esa confluencia de fuerzas de la que tú hablas. ¿Quién la comenzó? ¿En qué año y en qué acontecimiento de clase mundial? ¿Quién la comenzó? Esa unidad entre iglesia y Estado, buscando ambos benevolentemente el bienestar del hombre, tanto en lo espiritual como en lo material. Unidos, iglesia y Estado. ¿Quién comienza ese ciclo de 14 siglos? ¿Quién lo comienza? No lo recuerdo, pero actualmente eso yo lo que comentaba es que podría ser mejor volver así, porque se volviera esa combinación. Indudablemente, pero yo creo que no es que no lo recuerdes, es que a lo mejor no lo sabes. ¿O alguien lo sabe? Bueno, no es un conocimiento de dominio popular, así que lo voy a explicar en detalle. Este ciclo de 14 siglos comienza con la batalla del Puente Milvio, que le gana Constantino el Grande, emperador romano, a un hereje llamado Magencio, que tenía un ejército varias veces superior al de Constantino. Y Constantino gana la batalla porque su esposa le dice, mira lo que dice ahí en el cielo. En el cielo había un enorme letrero de lado a lado que decía, al lado de una cruz formada por nubes, una cruz clarísima. No era que pareciera cruz, era una cruz. Y al lado de la cruz, de lado a lado decía, in hoc signum vincis, in hoc, con H, H-O-C, signum vincis, con este signo vencerás. Y en esos momentos que entiende a Constantino que con el signo de la cruz vencerá a Magencio, todo su ejército se convierte al cristianismo. Él se bautiza
y ordena colocar la cruz de Cristo en lugar de las águilas romanas. Y dirige la batalla en términos militares con muchas desventajas y derrota a Magencio. Y comienza la era que llamamos en la historia la era de la cristiandad. Que se extendió la era de la cristiandad, que se extendió durante 14 siglos hasta el año 1789, que empieza la Revolución Francesa y lo primero que hace es colocar a la iglesia bajo su bota. Y a partir de ahí, nunca más ha vuelto a reinar en el planeta la cristiandad, que consistió en la unidad de propósitos, no de métodos, no de campos, sino de propósitos del Estado y de la Iglesia, en la gran mayoría de los países de la Tierra. Probablemente donde más se nota esto es en Francia, en la Francia, hija favorita de la Iglesia, y en España, la que engendró 21 naciones católicas. Y digo engendró, tal cual. Porque las engendró en el vientre de las mujeres indígenas del continente, sobre todo México, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Excepción es Argentina y Chile, donde hay más europeos que mestizos, más descendientes de europeos que mestizos o indígenas. Pero en el resto de los países, España engendró literalmente en el vientre de las mujeres indígenas 21 naciones católicas, que hoy, como dice mi padre, viven un cristianismo, un catolicismo resfriado, un catolicismo mediocre, un catolicismo no militante, un catolicismo no vociferante, un catolicismo que no proclama nada y que no pelea por nada. ¿Te quedó clara la respuesta, David? Perfectamente, don Bosco. Muy bien. Tenemos la mano levantada de Liliana. Adelante, Lili. Hola, buenas noches, maestro. Oiga, maestro, ¿qué fue lo que dijo Juárez el 9 de mayo de 1861? Es que no lo capté. Ay, espérame. Déjame encontrarlo. Dijo... Ay, es que no lo hallo. Espérenme. No son palabras de Juárez. Es una cita de mi padre sobre Juárez. Ah, ok. ¿Escuchas? La cita dice, Juárez logró la secularización conforme a su vehemente deseo expresado en el discurso del 9 de mayo de 1861. Expresó Juárez su vehemente deseo de que la sociedad mexicana ya no estuviese supeditada a la iglesia en lo espiritual, sino tanto en lo espiritual como en lo material estuviese supeditada al Estado. Eso fue lo que expresó Juárez. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Profesor, aquí Sí, Oliva. Oliva. Pues una de las cosas que tengo que decir en cuestión de esas campañas
abortistas cuando se iniciaron allá, pues allá en mi rancho, tengo la idea que llegaron allá como por el 70 por allá. Y un ranchito, pues que ni en el mapa aparece, lo digo en broma. Este, eh, ¿Cómo fue tan efectivas esas campañas abortistas, esas campañas destructivas de la mujer? Cuando pues está de moda hasta que la mujer fumara un cigarro, tomara, y pues, ¿para qué tienes tantos hijos y tal? Cuando era un orgullo en las familias y competían a ver cuántos hijos tenían a una familia a otra. Si tenían 10 hijos, pues estaba bien, pero si pasabas de ese número, pues estaba mucho mejor, se veía bien. Entonces, ¿cómo fueron cambiando esos conceptos, verdad? De esa familia unida, de esa familia que oraba, esa familia que jugaba con cosas simples, a, 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 a que entró la televisión, a que entraron otros modernismos. Y vuelvo a mencionar un ranchito sin más, ¿no? Entonces, allí fueron la lavada de cerebro cada vez más fuerte, al grado que, como decíamos al principio, ya ni en los ranchitos se puede tener paz. Pues sí, Oliva, todo esto es el proceso de secularización, de Exacto. mundanización. Lo que tú has descrito brillantemente en tu intervención es justamente lo que Juárez quería. Una secularización sin retorno a la vida católica, a la vida cristiana. Y la Revolución Mundial lo logró, porque incluso resalta a la vista que muchísimos sacerdotes, más de la mitad del clero, ya no es iglesia. Ya no predican a diestra y siniestra la palabra de Cristo. Ya adoptan su mentalidad a lo que el mundo quiere, incluyendo el sínodo alemán e incluyendo los personajes que nombra el Papa Francisco para actividades tan relevantes como la defensa de la vida. Pero otra de las cosas que quiero agregar, profesor, tenemos en nuestro conciencia, en nuestro ser, que venimos de Dios. Yo en mi corta edad sentía algo que decía, pero eso no está bien. ¿Cómo que las mujeres se porten de esta manera y por qué? ¿Cómo? Me hacía muchas preguntas a mi corta edad. Ajá. Entonces, yo creo que de ver ese cambio, esa revolución a pequeña medida, si usted quiere, pero me refiero al territorio local, que veía yo esos cambios y veía las consecuencias del aborto, de los daños que las mujeres estaban efectuando en aquellos entonces, que aquel entonces no le llamaban aborto, les llamaban, ¿cómo dicen? Miscarriage, ¿cómo dicen? Interrupción del embarazo. Exacto, sí. Entonces, de una manera u otra se producían esos abortos, ¿no? Y como digo yo, si tu corazón, tu conciencia te lo está gritando, eso no está bien, tienes que hacer algo. Y a mi corta edad, mi mente era revolucionaria y decía, no puedo aceptar eso. Y siempre estaba en ese desacuerdo. Bueno, hasta la fecha, hasta que me Entonces muera. tú, Oliva, nunca fuiste secularizada. Ajá, Nunca fuiste verdugo de ti misma. ujú. Quiero resaltar ese concepto tan brillante que mi padre desparrama en esas páginas que hoy, más que leerlas, se las he explicado, donde dice que
el principal triunfo de la Revolución Mundial es convertir en verdugo a las propias víctimas. Claro, claro. Y al grado cuando yo Y me también al rebelo- revés, convertir en víctimas a los propios verdugos. Exacto, exacto. En Humana Vitae dice que el Se lee sexo, humane vitae, ajá, el humane sexo vitae, no humane, humane vitae. Humana Vitae, es que el sexo se debe usar como un placer, un gozo de la pareja, pocas o menos palabras. Eh, y, y, y la otra parte es satisfacción momentánea, y si te vi ya ni me acuerdo. Esos conceptos, cómo se manejan, cómo se transgiversan. A ver, pero Oliva, perdón que te tenga que corregir. No, no. Lo que se enseñaba y se sigue enseñando en la Humane Vitae no es exactamente como tú lo dijiste. Son 3 conceptos que tengo la obligación de explicar. Ok. No es uno Ok. nada más, son 3. Primero, Sí. el matrimonio es para la ayuda mutua complementaria de los cónyuges. Correcto. Número 1. Número 2. Es para la procreación, Correcto. para la preservación de la especie. Segundo fin. Ya dije el primero, ya dije el segundo, falta el tercero. Para el remedio de la concupiscencia, para que la pareja a través de la vida de su sexualidad pueda contener los impulsos sexuales que la van a llevar de cama en cama. Ujú. Ahí tienes los 3 fines que explica la Humane Vitae. Sí. Sí, correcto. Yo no los pude mencionar los 3, pero recuerdo un poquito más que menos el concepto, ¿no? En cuestión de la satisfacción sexual a la explicación que estaba dando. Pero esa es la tercera, es la menos importante de todas. Sí, es la menos La importante, más importante es la complementación y la ayuda mutua. es la menos importante, pero es la más devaluada en la actualidad. Esa es a lo que me ¿Cierto? refiero. Sí, Esa es la que me es la más refiero. devaluada. Pero yo creo que hay una peor devaluada Mm, y es el matrimonio como procreador. claro, también. Porque cada día hay más parejas. Ay, no, yo no quiero tener hijos. Ay, no, yo no nací para tener hijos. Ay, no, qué horror tener hijos. ¿Y el Bueno, gato y el eso se perro? oye a diestra y siniestra y a cada rato. Ujú. ¿Y el gato y el perro? Ujú. Bien. Gracias. Y tenemos la mano de Andreita. Adelante, Andrea. Buenas noches, profesor. No, bueno, yo no conozco mucho de la historia de México, ¿no? Pero ha mencionado bastante a Salinas, que fue un presidente, ¿no es cierto? Carlitos salido del Atari, le decimos. Porque era Pero un ¿sabes chaparrito. por qué le decimos Carlitos salido del Atari? Porque no sé si se acuerdan que había un juego de Atari en el cual había un personaje que se llamaba Pac-Man, el cual se comía Sí. todo lo que encontraba a su paso, Ujú. así, y caminaba y se comía todas las bolitas. Entonces, a partir de ahí, a este presidentucho le llamamos Carlitos salido del Atari, porque no dejó nada sin devorarlo a su favor. Es más, de alguna manera sigue mandando en México. ¿Por qué? Porque los morenistas de ahora son los priistas del pasado. Eso era lo que le quería preguntar. ¿De qué partido él era y cuándo fue Del su Partido periodo? Revolucionario Institucional. PRI, que nace justamente cuando se da aquel pasaje histórico que ya he explicado varias veces a mis grupos, que se llama el Pacto de los Generales. Ujú.
para repartirse el país, perpetuarse en el poder, destruir al cristianismo, destruir a la familia, destruir al campo y acabar con la ciencia y la tecnología. Y dejar sobre todo al pueblo sumido en la ignorancia. Pactos que se han cumplido todos a la perfección. Ya. ¿En qué periodo gobernó? A ver, Salinas, es que, a ver, alguien que me ayude, Richard. Yo no puedo 88, hacerlo. 94. 88 a 94. Exacto. No hace mucho. Pues no hace mucho. A ver, doctor Juan Bosco, ¿puede mandar el nombre de la encíclica o alguien puede ponerla en el chat? A ver, la voy a escribir con puras mayúsculas. Un detalle, todas las encíclicas, sin excepción, Ahí las está. encuentran Humane gratuitas. Vitae. Todas las encíclicas las encuentran gratuitas en vatican.va en español. Ya las más muy viejitas, las que tienen más de 80 años, algunas nada más están en latín, pero la gran mayoría a partir de 1950 por ahí, todas están en español. No se escribe viste. A ver, Martita, se escribe Humanae Vitae, como está escrita con mayúsculas. Yo lo escribí bien con mayúsculas. Lo voy a repetir. Perdón, mi corrector me traicionó, perdón. Ah, bueno. A ver, ahí va otra vez. Ahí está. Humanae Vitae. Se pronuncia Humane Vitae. Y se traduce como de la vida humana o acerca de la vida humana. Sí, y el señor Salinas aquí fue nuestro gobernador. No tuvimos gobernadora en realidad. Él estaba siempre detrás de nuestra supuesta gobernadora. Ah, claro. Él la dejó hecha Tengo una otra. artista. Doctor, Tengo ¿puede otra decirle a Ricardo? preguntita. Adelante, Andrea. ¿Y después quién dijo? Sí. Después de Andrea, ¿quién dijo yo? Yo. Es que no veo la manita levantada. Por favor, pónganla, porque si no, no adivino. Adelante, Andrea. La última pregunta. Sí. Sí, la última pregunta que estaban explicando, ¿no? De que el proceso de secularización ha hecho que seamos nosotros mismos nuestros verdugos y las víctimas, ¿no? Es el Y estaba principal punto de la escuchando, revolución. sí, y estaba escuchando justo hoy día un video muy bonito de Chinda Brandolino y sobre ella como activista pro vida, ¿no? Y mencionó así rapidito sobre lo que decía el Papa Benedicto XVI y el Papa San Juan Pablo II sobre la mujer. Y mencionó, no recuerdo bien, pero mencionó que lo habían dicho en alguna encíclica, ¿no? Quería saber si sabían de alguna encíclica que habla de la mujer, como su rol maternal, ¿no? Como creación de Dios, Yo creo o que solo en la puede Humane Vitae. hacerlo en una encíclica que se llama Familiaris Consortio. Eso Se quería buscar. escribe Familiaris Consortio, donde habla justamente de la familia y del matrimonio. Y obviamente tiene que hablar del papel de la mujer. Y también Mulieris Dignitatem. Esa también de Juan Pablo II. A ver, escríbelo en el chat si puedes. Ok. Las encíclicas sobre la Virgen María también es un buen recurso sobre la Bueno, mujer a ver, espérame. Es que sobre la Virgen María, como ejemplo de mujer. habría que buscar si hay alguna así de específica. Lo que hay sobre la Virgen es la definición de los dogmas, ¿no? El dogma de su virginidad, el dogma de de haber sido concebida sin pecado concebida. Son 4 dogmas los que se han definido sobre la Virgen. Pero, a ver, Listo. Ricardo, pon en tu buscador
Encíclicas sobre la Virgen María, a ver si es que hay alguna. Sí, hay varios. Redemptoris Mater, básicamente, es la que más sale. Mm, Yo la conocía como Mater Redentoris. ¿Es Redentoris Mater? Sí, Redemptoris Mater. Y de Benedicto XVI habla Deus Caritas Est, en donde trata al amor humano. Perfecto. Bueno, pues la principal y casi única sería Redentoris Mater. Se traduce como la madre del Redentor. Gracias, Richard, por tu apoyo. Tenemos a... ¿Ya lista, Andrea? Muy bien, gracias, Andrea. Tenemos a Marta. Adelante, Martita. Prende tu micro y déjate ver. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Es que este señor Salinas nos ha dado, pues para mí fue el personaje y sigue siendo el personaje más nefasto de nuestra historia, ¿no? Sin Porque duda cabe. acaba con la cuestión de, había un plan de estudios para formar docentes, para que formen docentes, ¿sí? Y él lo cancela. Sí. Inmediatamente después, meses después, lanza la dichosa carrera magisterial. Y uno de los anuncios, para decirlo, de la carrera magisterial, era un muñequito que estaba subiendo unas escaleras que iban en bajada. Y yo no concebía cómo nadie se daba cuenta de la burla que estaba sucediendo. Yo era joven y decía, ¿por qué no reaccionan? No se dan cuenta de esta cuestión. Y todos, sindicatos, etcétera, aceptaron esa situación Pero y nos dio en ¿cómo? toda la torre. Sí, nos dio en toda la torre, doctor. Se acabaron los planes de estudio donde se enseñaba a los niños a discernir, se enseñaba a los niños a razonar qué es lo que querían ser de grandes, cómo lo querían hacer. Y se enseñaba a los maestros que iban a salir a ser Se les maestros, enseñaba a enseñar, ¿sí? a enseñar y a amar la profesión. Se denigró, se prostituyó. Y yo estaba en la Ciudad de México a los inicios, finales de noviembre, principios de diciembre, me cancelan porque yo estaba para formar docente, para quedarme con horas de mis padres acá en Yucatán. Me mandan primero, como ellos, como buenos coherentes, dijeron, no te podemos dejar a ti las horas si no tienes las bases. Y me mandan a México y Salinas lo cancela. Y es cuando yo entro al CICE de la UNAM, que todavía había algo de conciencia en la UNAM en cuestión de formación de docencia, ¿no? Y voy a ver a esta señora Elba Ester para pedirle, por favor, que me explique por qué razón me habían cancelado esto. Y junto a mí estaban varias mujeres, preciosas mujeres de Michoacán y de otros estados, y yo iba con una compañerita que tenía a alguien que nos iba a hacer llegar a la señora, ¿no? Y me jalan, me meten a la oficina y dice el señor, ¿qué hacen ustedes acá, muchachas? No pueden estar aquí. Y salió la señora, una chaparrita, muy así plantadita y con unos guaruras, así como James Bond, de guapos. Me cargaron y me sacaron por los techos hacia Tepito, evitando que me maten. A mis compañeras nunca las volví a ver. Se lanzó la caballería, se lanzaron bombas. ¡Qué barbaridad! Y nunca nadie habló de eso, o nunca me enteré que estuviera en las noticias esto. Pero soy testigo de eso, se los juro. Sí, no, Eso no. los primeros días de Ese hecho diciembre. concreto yo no lo conocía, pero Salinas hizo masacre y media. Masacre. Luego, cuando voy al ILSE, que estaba lejísimos, allá por el Colegio Madrid, y tenía yo que hacer 20,000 cambios, etcétera, para llegar hasta allá, había una pareja que siempre estaba esperando que yo saliera de la escuela para que yo me regresara con ellos. Y a mí me daba pena porque yo necesitaba que me revisen mis tareas
y ya era tarde, ya era noche, y por favor, no, que es que tú nos estás haciendo el favor. Y yo, ¿pero por qué? Porque si nos ven a nosotros dos solos en un carro, nos cierra la policía de Salinas, nos viola, nos mata, etcétera. Sí, fácil. No se los creía, no se los creía, hasta meses después que una persona me busca para ver si ayudo a que vengan a Yucatán a esconderse, porque se habían salvado y estaban confrontando a la policía secreta de Salinas que los había violado, etcétera. Eso se vivió en los años 90, abril de los años 90. Sí, sí, sí. Y era una cosa horrible. Yo tuve que venirme porque 3 veces me asaltaron y ya habían matado a una muchacha cerca del aeropuerto y mi último asalto fue en el aeropuerto al venir a Mérida. Bajé y ya no regresé a México. Claro. Bueno, pues qué valioso testimonio, Martita. Muchas gracias. ¿Y Gracias. qué pregunta tienes, Osvaldo? Osvaldo, ¿me escuchas? Oh, sí, sí, lo escucho bien. La pregunta es sobre las encíclicas, también sobre Constantino. Pero bueno, las encíclicas primero, ¿cuál serían las mejores para formarse uno, especialmente a formar a nuestros hijos? Porque ya ve, Todas las que escribió Ricardo en el chat, cópialas. Bien. Ahí están. Osvaldo, ¿en qué comunidad estás para enviarte, para ponerla ahí toda la lista de encíclicas y con su liga en Vatican.va? ¿En qué comunidad estás? Estoy en varios y Ok. en las otras dos, del lunes, el martes y el miércoles. Ok. Mañana pongo Lunes toda y la miércoles. lista. Mañana pongo toda la lista con sus ligas. Sí, Disculpen, por no favor, puedo Ricardo. hacerlo, pero Muy mañana bien. sí las pongo. Excelente. Doctor, Sí. ¿Y qué más, Osvaldo? ¿cuál sería la respuesta ideal para las personas que atacan constantemente a la iglesia sobre Constantino? ¿Cuál sería la respuesta más apropiada? Pues decir que Constantino inaugura la mejor era de la humanidad. Pero una de las cosas que me dicen, eso es mentira, nomás lo estás diciendo tú. ¿Cómo se puede comprobar eso? ¿En dónde sacar información? Que se pongan a navegar en la red, que pongan en catholic.net, catholic.net en inglés, lo puedes encontrar. Allí que pongan en esa red Constantinos Life o Constantinos Biography, y allí van a encontrar en catholic.net la verdad. Bien. Pero que no, tú no se las des, que la busquen ellos, para que no digan que tú la amañaste, sino que ellos, por sus propios ojos, constaten la vida y milagros de ese extraordinario emperador y extraordinario personaje de la historia que inaugura la era de la cristiandad. Bueno, excelente. Bien. Tenemos Gracias. Adelante, Lili, última participante. ¿Sí se me escucha? Sí, muy bien, Lili. Ok. Bueno, yo de Osvaldo le quería recomendar el Familiaris Consorcio de Juan Pablo II. Yo creo que es lo mejor que hay para la familia. Y el otro punto que quería tocar era acerca de cómo estaba México cuando surgió lo de la cristiada. Los gobiernos que había en ese entonces estaban basados en la familia, en la religión. Lo mismo en las escuelas, se daba ahí religión, catecismo. Las leyes que aplicaban en esos tiempos, pues todo era de acuerdo
a la buena manera de ser del pueblo y tenían una forma especial de evitar todo lo que fuera que no hubiera alcohol, ni prostitución, ni violencia familiar en esos tiempos. También publicaron periódicos donde se hablaba de la vida religiosa, la vida familiar. No compraban la gente los periódicos que se publicaban por parte del gobierno de otros lados. Y en las casas se impartía catecismo a niños y adultos, se leían libros religiosos. Y todas esas cosas, pues, fueron por las que tomaron, yo creo, enfocaron hacia México todo el odio para terminar. Y lo mismo sucedió en España. En España también, que era un pueblo católico y pues todo lo que había hecho, y trataron de destruirla. Fue horrible también la guerra civil española. Sí. Y precisamente esto fue lo que hizo que pues se enfocaran principalmente contra estos países. Así es. El demonio, si tuviéramos que decir a qué nación odia más el demonio, a España. Y obviamente a sus hijos. Y dentro de sus hijos, pues al hijo mayor, México. Sí, exactamente. Y más porque también aquí es tierra de María. Aquí se quedó la Virgen María a vivir. Entonces no es un afán tremendo el que dominación. tiene. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, ese era mi Muy bien, comentario. Lili, excelente aportación. Gracias. Y bueno, a ver, Alejandro Familiar, adelante. Está pidiendo participación una María Teresa. Siempre se te olvida tu micrófono, Alex. Ah, ya. Ya estoy. Perdón, bueno, ya nada más quería comentar que acabo de enviarle a Ricardo y a ti, Juan Bosco, Adrián, un testimonio que acabo de escuchar por primera vez en español de Monseñor Viganó. Hace un análisis diáfano, impresionante de toda la realidad actual. Sí, es brillante y muy valiente Viganó. Sin embargo, hay que tomarlo con pinzas porque es muy visceral, ¿eh? ¿O no? ¿No te parece que a veces se le pasa de tueste? A mí me gusta mucho su manera de englobar todo. Tiene una geopolítica, una mente, se ve muy lúcido. Sí, pero tiene mucho coraje. A lo mejor. Eso le resta un poco de objetividad. En cambio, hay otros cardenales como, a ver, ¿quién? El cardenal Müller, por ejemplo, que es muy racional. Y hace unas críticas muy severas, pero con pocas vísceras. No puedo ver tanto al cardenal Müller. Ahí sé que hay unas nuevas cosas de él muy importantes también. Pero bueno, por lo pronto ahorita creo que sí, a lo mejor no tengo nada serio contra Viganó, más que esa pequeña observación, ¿no? Pero sí hay que escucharlo, hay que escucharlo. El cardenal Sara también es bueno. El cardenal Sara, yo prefiero al cardenal Sara. Y también está Schneider. Y el cardenal Schneider. Sí. Sí. El detalle con Viganó. S.C.H. Schneider. El detalle con Viganó es que él ha tenido que enfrentar a lo peor de lo peor. Lo han puesto precisamente para enfrentar a lo peor de lo peor. De ahí su reacción, que es un carácter muy fogoso. Y ¿A quién te refieres? ¿A Viganó? A Viganó, sí, claro, lo han puesto, muy lo han tenido, ahora sí que ya desde Benito XVI empleaban para enfrentarse a los mayores males de la iglesia. Es por eso que tiene esa sensación de desesperación, pero porque le ha tocado lo peor de la iglesia. Siempre que hay algún problema serio, ¿a quién llaman? A Viganó. Entonces, sí, en serio. Sí, es verdad, es verdad. Sí. No necesitan creerme, investiguen un poquito. Oye, que está surgiendo este problema, llamen a Viganó, me llevo entre. Entonces, se entiende el porqué de su actitud. Yo lo respeto muchísimo porque yo creo que es de las mentes más preclaras
y de los que menos pelos en la lengua tienen. Sí, Pero sí, eso sí puede sonar un poquito a visceral, pero yo creo que no es tanto lo visceral, sino que le ha tocado arrear a una cantidad de mulas que ¿Y qué culpa tienen las mulas, haga de Decía cuenta. Martita hace rato, ¿y qué culpa tienen los puerquitos cuando me refería a que es un chiquero muy grande para un solo? Sí, pobrecitos, los está usted lastimando, no se pueden defender. Sobre todo Ellos que son en Yucatán seres hacen nobles. unas cochinitas pibiles deliciosas, ¿no? Sí, entonces sí hay que entender que el por qué es así. Digo, no lo estoy disculpando, sé que quizá debiera tener más tranquilidad, lo que sea, pero también hay que entender que si le toca lidiar con mulas, Sí. Mi Ahora- papá utilizaba una expresión muy castellana, muy castiza, decía, es conveniente ser morigerado. Morigerado se traduce como moderado, racional, frío, pensante, como contenido. Y bueno, todo eso es tal vez lo que le haga falta, cosa que los otros que mencionamos, Sara y Snyder, sí lo tienen. Sí, ahora, lo que yo sé de Viganó es que él vive escondido, él está amenazado de muerte. Ah, claro, sí, eso es verdad, sí. lo Su que sucede valentía es que a quienes se ha enfrentado. A los Quienes peores. se ha enfrentado para merecer estar en la pena de muerte de malignos. O sea, yo por eso es que lo respeto, porque le ha tocado lidiar con lo peorcito de la iglesia y con lo peorcito de la realidad que está alrededor, y por eso es su reacción. Digámoslo así, es un caballito de batalla y que ha tenido muchas batallas a petición de los papas. Por eso es lo que... Muy bien. Oye, perdón que interrumpa para hacer una pregunta extraña. Tengo aquí a un participante que aparece como Lex, L-E-X, y tiene una fotografía medio surrealista. ¿Te puedes identificar, Lex, porque nunca te había visto por aquí? Por favor. Sí, soy Alex. Es que registré mi cuenta de Zoom porque no la tenía registrada. ¿A quién eres, perdón? Alexa. Alexa. Ah, ok, Alexa. Bien, Sí. sí, por eso decía que nunca te había visto, pero a ti sí, pero no a Alex, ¿no? Bien. Así es que acabo de registrar mi cuenta con mi correo porque no Ok, lo tenía bien. registrado y me Súper. salía y ya no me podía volver a meter. Ah, qué bueno que ya estás por aquí. Muy Sí. bien. Bueno, pues concluyamos la sesión. Happy birthday to you. A ver, espérame Happy tantito, birthday. Oliva. Me veo en la penosa necesidad de decirles que sigo sin tener una respuesta amplia, profusa, generosa por parte de todas las personas que no se han podido poner al corriente. Y bueno, pues sería mañana un día excelente para hacerme la cuelga. No la cuelga de ahorcado, sino la cuelga de apoyo, para que aquellos que todavía no lo hagan y que puedan hacerlo, pues me lo hagan, por favor. Bien, pues nos vemos el lunes. Yo espero tener un fin de semana muy, muy satisfactorio en compañía. En esta ocasión voy a estar solito con mi esposa, que es compañía más que suficiente. Por muchas razones decidí pasarla solo con ella, de luna de miel. Bueno, Felicidades. Felicidades. Felicidades, doctor. Que Dios lo Buenas bendiga. noches y gracias. Gracias. Gracias, doctor. Abrazos. Que les vaya bien. Hola, Cristo Rey. Felicidades, doctor. Feliz fin de Gracias. semana. Felicidades. Siempre ir a misa. Felicidades. muchas gracias, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Me quedo un ratito más para seguir escuchando sus felicitaciones y sus despedidas. No quiero ser descortés y nada más. Muchos años más. Eso. Sí, Ay, otros 20, ¿no? Sí, por lo menos. Sí, por favor, tiene que enseñar La muchas mitad cosas. sea de combate abierto. Ah, bueno. Mucha salud, mucha salud. Muchas felicidades, Juan Bosco. Muchas felicidades. Gracias, Leonardo. Felicidades, doctor. Un abrazo fuerte, que la pasen lindo. Que Nancy, Dios Carlos, muchas gracias, Nancy. Felicidades y bendiciones. Dios lo bendiga. De veras, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, doctor. Adiós, hasta el lunes. Bye.